Bienvenido a Orden de Operaciones. El objetivo de este video será simplificar expresiones usando el orden de las operaciones. Ahora, el orden de las operaciones es probablemente uno de los conjuntos de reglas más importantes que debe seguir al realizar cálculos matemáticos. Es algo así como las reglas del juego. Si no todos calcularan los procedimientos matemáticos de la misma manera, no obtendríamos las mismas respuestas, por lo que para mantener la coherencia es extremadamente importante que sigamos las reglas o el orden de las operaciones. Y aquí están. Número 1, para calcular lo que hay en el interior, paréntesis, o agrupación de símbolos. Y estos símbolos de agrupación pueden adoptar una variedad de formas. Número 2, necesitamos simplificar todas las expresiones con exponentes. Números 3, multiplica y divide de izquierda a derecha. Y luego el número 4, sumar y restar de izquierda a derecha. Ahora hay muchas siglas, o formas de recordar el orden de las operaciones. No soy un gran fan de ellos, pero aquí hay un par de ellos. Un acrónimo se llama PEMDAS. PEMDAS, y puedes ver P para paréntesis, E para exponentes, M para multiplicar, etc. Probablemente también hayas oído hablar de, por favor, disculpa a mi querida tía Sally, solo una frase para ayudarte a recordar el acrónimo PEMDAS. Ahora, la razón por la que no me gusta esto es que parece que hay 6 pasos en el orden de las operaciones, pero en realidad solo hay 4. Tenemos paréntesis, los exponentes, la multiplicación y la división tienen la misma prioridad, por lo que realiza la multiplicación y la división de izquierda a derecha. No multiplicas primero y luego dividir. Y lo mismo, los dos últimos tienen la misma prioridad, por lo que en realidad solo hay 4 pasos. Entonces, está bien usar estos atajos para recordar estos pasos, pero recuerde que solo hay 4, no 6 pasos. Bueno, lo mejor que puedes hacer es seguir adelante e intentarlo. Simplifica la siguiente expresión. Es muy tentador trabajar esto de izquierda a derecha, pero antes que nada no hay paréntesis. Segundo, no hay exponentes, así que el paso 3 es multiplicar y dividir. Así que tenemos que realizar esta multiplicación aquí antes de sumar y restar. Entonces, si hacemos eso, tendríamos 12 menos 2 por 4, por supuesto, 8, más 9. Ahora la resta y la suma tienen las mismas prioridades, por lo que trabajamos de izquierda a derecha. Los 12 menos 8 nos darían 4, más el 9 es igual a 13. Echemos un vistazo a algunos más. Aquí puede ver que se involucra más rápidamente, y el primer paso es trabajar dentro del paréntesis más interno, por lo que primero debemos realizar esta operación y es muy útil reescribir esto cada vez en lugar de tratar de hacer atajos. Así que tenemos 7 menos 9, lo que nos daría una tercera potencia negativa de 2. Ahora seguimos trabajando dentro del paréntesis más interno, así que como tenemos un exponente aquí, tenemos que dar 2 negativos. Por supuesto, 2 negativos a la tercera potencia serían 8 negativos. Aún trabajando dentro del paréntesis, ahora tenemos suma y multiplicación. La multiplicación tiene prioridad sobre la adición, por lo que el siguiente paso, aún dentro del paréntesis 3 veces negativo 8 sería negativo 24. De nuevo, aún trabajando dentro del paréntesis, tenemos que simplificar 15 24 más negativos. 15 más negativos 24 nos darían 9 negativos. El siguiente paso es la suma y multiplicación de la división. La multiplicación y la división tienen prioridad sobre la suma, así que multiplicamos y dividimos de izquierda a derecha. Así que 6 divididos por 2, eso nos daría 3, más 3 veces negativo, 9 nos darían 27 negativos. Sí, finalmente, terminamos con 24 negativos. Aquí estamos mostrando mucho trabajo, pero definitivamente valdrá la pena para asegurarnos de que obtenemos la respuesta correcta. Siguiente, tenemos muchas cosas que hacer. Nuevamente comenzamos con el paréntesis más interno, así que vamos a comenzar aquí. Tan negativo 3 más 7 nos darían 4 positivos. Aún trabajando dentro del paréntesis más interno, necesitamos simplificar esta parte. Por supuesto 4 menos 1 nos darían 3. El siguiente paso es simplificar nuestros exponentes aquí y aquí. 4 al cuadrado es 16, 2 en cubos es 8. Nuestro siguiente paso es realizar la multiplicación y la división como ocurre de izquierda a derecha. Así que aquí tenemos una división, aquí tenemos una multiplicación. 20 divididos por 5 nos darían 4, 16 veces 3 nos darían 48. Y el último paso, sumar y restar como ocurre de izquierda a derecha. 4 más 48 serían 52, menos 8 nos darían 44. Creo que tengo uno más.
Cuando tiene una expresión en forma de fracción, necesitamos simplificar el numerador y el denominador por separado antes de tratar con la fracción, que se menciona en el paso 1 del orden de operaciones. Así que vamos a realizar las operaciones entre paréntesis en el numerador. 6 más 4 por supuesto serían 10. 6 más 4 son 10. 7 menos 5 serían 2. En el denominador tenemos por menos 2, claro que son 2. El segundo paso en el orden de operaciones serían los exponentes. Entonces simplificaremos esto en el numerador y esto en el denominador. 2 a la quinta potencia es igual a 32. 2 a la segunda potencia es igual a 4. Entonces, tratamos el numerador y el denominador como si fueran sus propios problemas, y luego simplificaremos la fracción al final. Entonces, paso 3 el orden de las operaciones, multiplica y divide a medida que ocurre de izquierda a derecha. Entonces aquí tenemos la multiplicación y aquí también tenemos la multiplicación. Así que tenemos 40 más 32 y 12 menos 4. Así que parece que tenemos 72 divididos por 8, que por supuesto es igual a 9. Espero que este resumen del orden de las operaciones le ayude a simplificar las expresiones correctamente.